Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Se pasa volando. Es un gusto estar aquí con ustedes y es más gusto estar aquí contigo, Ma. Ay, hola, ¿cómo estás, Pau? Pues muy contenta de tenerlos por acá y vamos a empezar hablando de un tema muy interesante. Sí, el día de hoy escogimos un tema que creemos fundamental para cualquier persona que ya está en un negocio, está iniciando su propio negocio o está trabajando y eventualmente quiere emprender. Y es como el paso cero, ¿no? Desde dónde empezar. Y muchas veces no empezamos desde ahí y todo se empieza a complicar un poco más. Pero el día de hoy traemos este tema que creemos fundamental, que es el tema del mindset del empresario, ¿no, Ma? Exactamente. Digo, queremos darles aquí un poco, ahora sí, en general, de la plática de dónde están las empresas familiares en México, exactamente cómo estamos dentro del contexto tanto bueno, en nuestro país como internacional, pero algo muy importante es el origen de esto. Una vez que tú decides que quieres emprender, que quieres empezar a hacer algo, lo más importante que debes de tener desde el punto cero es este mindset, o sea, pensar que eres y comportarte como un empresario. Claro. Y eso realmente te ayuda muchísimo. Sí, y justo esto me recordó mucho algo que viví hace unas semanas, que se me hizo muy curioso, que le dije, mamá, hay que empezar desde esto porque creo que nos va a ayudar a nivelar el suelo con todo el mundo y decir, ok, esto es a lo que nos referimos cuando se vuelve a veces complejo tener ese mindset de empresario y a veces no es, ok, ya lo tengo y aquí continúo el resto de mi vida, a veces es como un tema de, a veces sí lo tengo, a veces no, pero cuando te cae el 20 de decir, este es un parteaguas para ya ahora sí adquirir este correcto mindset, creo que no vuelves al mismo lugar, ¿no? Y yo les quería contar una historia que justo para mí fue ese parteaguas con mi tema del mindset de empresario, ¿no? Tonio decidió emprender hace muy poco tiempo, ya full time, ¿no? Dentro de una empresa, fundarla él y ya él volverse como en este empresario, ¿no? Y me dice, sí, ¿no? Me siento súper a gusto con este rol de empresario y todo contento. Y le digo, oye, ¿y en qué momento tú pasaste a ser este empresario? Porque yo llevo como 5 años emprendiendo, ¿no? Y tú ya llevas una semana y de repente ya eres un súper empresario, ¿no? O sea, ¿cómo fue que pasaste como este chip, ¿no? O sea, yo sigo emprendiendo y tú ya eres un empresario. Y me dice, pues no sé tú, o sea, tú eres la que sigues diciendo que estás como emprendiendo, como diciendo que cuando yo digo emprender, y eso es cierto, lo hago como si estuviera diciendo que lo estoy intentando, ¿no? Como si sigo intentando ver y descifrando ver si esto funciona, si esto jala, si esto no jala. Y la manera en la que Tonio, mi esposo, me enseñó como, oye, no, o sea, no pienses si jala o no jala, ya está jalando, o sea, llevas años viviendo de esto, llevas haciéndolo, lleva creciendo a lo largo del tiempo, pues ya lo estás haciendo, ¿no? Deja de pensar que lo estás intentando con tu palabra de estoy emprendiendo, hasta cierto punto estoy jugando a decir, oye, ya lo estoy logrando y ya soy una empresaria, ¿no? Entonces ahí empecé como a decirle la importancia de las palabras, ¿no? La importancia de saber llamar a las cosas por su nombre, que es una lección que siempre mi mamá me ha dado, ¿no? El saber decir las cosas como son, ¿no? Y creo que el decir, oye, yo aquí ya soy una empresaria y por eso abrimos este podcast con, soy una empresaria en formación y en constante formación, pero creo que ese mindset se vuelve muy desafiante. Entonces, esto me pasó hace unas semanas y me recordó que durante muchísimo tiempo mi mamá seguía diciendo que era una pyme, ¿no? Me acuerdo mucho de mi mamá, sí, claro, es que mi pyme, mi pequeña y mediana empresa, y de repente le dije, ma, tú ya dejaste de ser una pyme hace mucho tiempo, o sea, ya tienes 8 estados de la República, 500 colaboradores, ¿en qué momento, ma, tú dejaste de concebirte a sí mismo? Sí recuerdas que durante mucho tiempo tú me decías que eras una pyme. Pero realmente no decía que era una pyme, realmente estaba peor. Todavía decía, es que mi empresa era chiquita. No, mi empresa es chiquita. Decía, no, es que mi empresa es chiquita. Y la chiquita y teníamos 300 colaboradores, ¿no? Pero en mi mente yo decía, es que mi empresa es chiquita, ¿no? Claro, esa palabra de emprender realmente se puso de moda apenas unos años, en mi época no. Pero yo durante muchos años decía, es que mi empresa es chiquita. Ujú. Pero sí, o sea, esto que comentas, como siempre, como se los contamos en otros capítulos, es más común de lo que a veces quieres pensar, ¿no? Yo durante mucho tiempo decía, esas eran las palabras que salían de mi boca, que la empresa era chiquita, y recuerdo muy bien, perfectamente bien, un evento que fui de la NASCO, Ujú. es una asociación que reagrupa, más bien que agrupa a los 3 países que pertenecemos al Tratado de Libre Comercio, en este caso México, Estados Unidos y Canadá, y para tratar asuntos relacionados con el Tratado de Libre Comercio, tanto logísticos como de competitividad, como de energía, etcétera, ¿no? Entonces, fui a una reunión en el 2012, o sea, les hablo de hace, pues, 12 años,
que ya la empresa tenía 12 años, por cierto, ¿no? Y me tocó sentar en la comida, en la mesa estaba yo sentada con José Sosaya, que en ese entonces era el director de Kansas City Southern, de todos los ferrocarriles, bueno, de la línea de ferrocarriles de Kansas City aquí en México. Y bueno, él me pregunta, ¿no? Me pregunta, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Qué hace tu empresa? Y mi primera respuesta hacia él fue, bueno, mi empresa es chiquita, y nos dedicamos a dar servicios a la industria automotriz. Y lo que él se volteó y me dijo, pues no has de ser tan chiquita donde estás sentada en esta mesa. Y fue como un punto de pronto me quedé callada y dije, pues sí es cierto, o sea, no debo ser tan chiquita. Y entonces es cuando como haces un alto en el camino, como si fueran de caricatura, hagan de cuenta, paras en el camino y de pronto te volteas y dices, el camino recorrido. Y sí, efectivamente, vaya, ni siquiera numéricamente yo ya era una pyme, porque arriba de ciertos colaboradores y con cierto nivel de venta, tú ya eres una mediana empresa, ¿no? Entonces, sí fue un punto para mí de inflexión y platicando con Pau precisamente cuando estábamos hablando sobre este episodio y la actitud de Toño de, no, yo soy un empresario, o sea, él pasó de la idea de negocio a ser un empresario y entonces dijimos, claro, es el mindset lo que tú tienes que hacer, tú tienes que estar consciente, decir, ahora estoy, y actuar como tal en Claro. todo lo que eso conlleva, ¿no, Sí, a Pau? veces la humildad, o sea, claro, la humildad es importante para estar dispuesto a aprender, para estar dispuesto a escuchar, pero no cuando te estás minimizando, ¿no? Y que Exacto. creo que si no empiezas con el correcto ajuste de, oye, yo estoy escuchando este tipo de podcast o estoy escuchando este programa o me metí a aprender esto porque realmente como empresario vas a necesitar muchas herramientas, porque el ser un empresario conlleva desde llevar una idea, desde el mundo de las ideas al mundo de la realidad, hasta dirigir un equipo, crear una cultura, crear una filosofía, hasta cobrar facturas, administrar tu empresa, organizarla. Son muchos retos a la par que sin duda si no tienes el correcto como mindset de decir, ok, esto que me estoy enfrentando es un reto digno de pararse y decir, oye, esto es lo que he logrado, ¿no? Entonces creo Sí. que va Y mucho creo por que ahí. una parte súper importante de cambiar este mindset de empresario es desde cómo lo planeas. O Ujú. sea, si tú lo planeas ya es en serio, o sea, ya es en serio. Llámese tu negocio, tu salón de belleza, tu venta de tu pequeño restaurante o tu grande, el proyecto que tú hagas. Si tú te lo tomas en serio, lo planeas en serio, con esa visión de ser empresario, las decisiones que vas a tomar de negocio van a ser decisiones diferentes, ¿no, Pau? Claro, claro, las decisiones más como a largo plazo, más el impacto que puede llegar a tener esta decisión en 2, 3, 4 años, ¿no? Como que ya tu mente es más largoplacista, que creo que es lo que Exacto. a veces cuando, a ver, yo creo que para mí hice mucha como autocrítica de esta palabra, que digo mucho, estoy emprendiendo, igual es como, bueno, si fracaso es todo, lo estaba intentando, ¿no? No lo estaba intentando con la suficiente fuerza, ¿no? Y cuando digo, no, o sea, ya soy una empresaria y esta es mi empresa y este es mi proyecto a largo plazo, creo que hasta la energía cambia, ¿no? Porque si no, se puede llegar a sentir mucho miedo, mucha frustración. O sea, creo que también es normal porque no naces con ese mindset de empresario, ¿no? No, y aparte digo, aquí lo importante y la importancia por la que estamos tocando este tema en este capítulo del podcast es porque realmente los primeros años de vida de la empresa representan muchos retos. Pero si tú te asumes como un empresario, vas a planear en ese largo plazo y vas a tener esa fuerza para poder solventar esos obstáculos, sobre todo en los primeros años, ¿no? Entonces, lo quisimos traer a la mente precisamente porque son o sea, son muy interesantes, no voy a decir complicados de pasar, pero son retos muy interesantes, ¿no, Pau? Claro. Sí, y para eso tenemos un poco de contexto, ¿no? Porque justo no eres el único que está pasando por esta situación de, oye, de volverte un empresario, ¿no? O sea, al final hay que recordar que la economía mexicana o la economía del mundo se mueve a través de personas que deciden llevar a cabo, crear empleos a través de una idea. O sea, parte del ser empresario, de tener negocios, es lo que mueve la economía. Entonces es mucho más común de lo que imaginamos. Entonces aquí les traemos unos números. En México hay aproximadamente 5 millones de pymes y 9 de cada 10 negocios son una pyme, es decir, es una pequeña y mediana empresa, ¿no? Son negocios que hasta cierto punto ya llegaron a sobrepasar o a vencer esta línea de mortalidad, que también vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y representan el 52% del PIB.
O sea, eso quiere decir que mueven la economía, ¿no? Las empresas que tú tienes, como la tuya, como la mía, que igual hoy por hoy no se ven como esta empresa de 25 años que tiene Caro, son el futuro de la economía, el presente de la economía. Es algo que realmente va moviendo, ¿no? Les dejamos en el video los enlaces de esos estudios interesantes porque a mí me funcionan mucho cuando me siento como sola y digo, no, es que ya me quedé aquí o igual no es una empresa tan grande como la que yo tengo, o este va a ser, no sé, uno de mis grandes miedos, y aquí los voy a compartir, es quedarme como con este changarrito, ¿no? Como con esta idea chiquita, que se quede chiquita, que no crezca, que no me dé lo suficiente para vivir como yo aspiro, ¿no? Y te das cuenta y dices, a ver, no, o sea, todo el mundo empezó así, ¿no? Empezó un poco desde cero, pero el mindset correcto hace que vayas creciendo y hoy por hoy representas el 52% de la economía y es lo que realmente va a mover al mundo en el presente y en el futuro. Y 7 de cada 10 empleos en México los da una pyme. Entonces, creo que el generar empleo y aquí es... el punto importante, perdón que te interrumpa, Pau, pero el No, punto no. importante es, efectivamente, o sea, no existe en una escala económica del país ni de economía, a ver, tantos son emprendimientos y tantos son pymes, o sea, eso no existe. En el momento en que tú decides iniciar y poner una empresa, un negocio, ya te conviertes en una MIPYME, en una pyme, y entras dentro de esas estadísticas. Así de importante es, y así de importante mueven al país. Entonces, minimizar la importancia que tiene tu emprendimiento, que no es emprendimiento, es una empresa, dentro del, incluso del contexto nacional, económico de nuestro país, es uno de los grandes errores. Y es por eso que queremos poner esto en la mesa, porque si tú te ves a ti mismo y te asumes tú mismo como un empresario, y lo tienes que hacer, porque al final es una empresa. Eso no tiene nada que ver. Puedes generar 3 empleos. De hecho, hay estadísticas en los censos económicos, que por cierto, ahorita estamos en etapa de censos económicos, te dicen, la empresa tiene de 1 a 3 empleados. Claro, desde un empleado ya eres Una empresa. Una empresa, ya eres una empresa. Claro. Y esa parte, y es importante que tú veas tu negocio o tu emprendimiento, como lo quieras llamar hasta ahorita, dentro de ese contexto global para que veas lo importante que es. Claro, y el generar un empleo ya es generar un impacto hacia alguna persona. Y además siempre me dice, oye, cuando ya me habla de esta parte de ser empresaria, ¿no? Va a haber muchos retos y, bueno, ya les irás contando, ¿no? Pero claro que hay momentos donde igual el flujo de efectivo no dio la vuelta de forma correcta, se atrasó una factura, se atrasó una cobranza y mi mamá se estresa mucho porque me dice, a ver, tocan pagos, ¿sabes? Y son 500 familias que dependen de esa factura, esa cobranza, ese recordatorio que no se mandó, y le hice mucho al departamento de cobranzas que tiene, oye, tienes que estar encima porque, a ver, son familias, ¿no? Y mi mamá dice, no son colaboradores, son familias que dependen, ¿no? Y cuando tú realmente te volteas y dices, oye, yo actualmente dentro de Circle Lab son 5 personas, ¿no? Que están full time, y decir, oye, son 5 familias, son 5 impactos, 5 de sustento. Caray, somos unos empresarias en todo el sentido. Y ¿sabes qué? Que el estrés, o sea, el estrés que como empresario te enfrentas es el mismo, Pau. Claro. Tengas 2 trabajadores, que tengas 500 trabajadores, que tengas uno solo. A veces y fíjate que eso es algo que mi tío Feyo, al que siempre cito también, y lo voy a citar seguramente muchas veces en mis cápsulas de sabiduría, me decía que el estrés de un niño, fíjense, el estrés de un niño, él era médico familiar, obviamente, especialista en todo eso, pero él decía que el estrés de un niño de primero de primaria que no llevaba un lápiz o una cartulina que le habían pedido al colegio que tenía que llevarla, el estrés al que él se enfrentaba, había estudios en que decían que era equiparable con el estrés que podía sufrir un adulto que perdía un trabajo. Entonces, imagínense, o sea, ¿a qué voy con esto? Que el mismo estrés que yo sufro, claro, en una dimensión mayor por el tiempo que la empresa tiene, es el mismo estrés que sufres tú como emprendedor o como empresario, ya no te voy a decir emprendedor, te voy a decir como empresario, que llega tu día de la nómina y ninguno de tus clientes te pagó, ¿no? Entonces, o sea, dices, y ahora tengo que sacar la nómina mañana, ¿no? Y eso es algo que el estrés es el mismo, las situaciones y el contexto, dependiendo del número, cambia, pero es algo que va a permanecer contigo durante mucho tiempo. Y creo que eso también es padre, que lo que o sea, nosotros nos hemos enfrentado a ese estrés de pagar la nómina, ver, o sea, no sacó la cobranza, sí salió la cobranza, invertirle de nuestros propios bolsillos, a veces nuestros propios bolsillos han estado en la empresa, ¿no? O sea, como que es parte también de la vida real del empresario, ¿no? Exacto. Que si tú no tienes el correcto mindset, ¿no? De lo que estás haciendo,
igual no llegas a estos 25 años que ya llegó Caro, Sí, ¿no? y aquí es parte, o sea, el por qué queremos hablar sobre esto y el estatus de lo que son las empresas familiares dentro de nuestro contexto económico, porque quisieras dar esta analogía, este ejemplo, ¿no? Que bueno, a mí me encanta cuando doy mis sesiones de coaching y de mentoría, porque a veces creo que quedan mucho más claras, ¿no? Esto es como si te inscribes a un triatlón, ¿no? Te inscribes a un triatlón, ¿no? Y entonces vas, pagas la inscripción, te compras el uniforme, le avisas a todo mundo que vas a entrar a un triatlón. Es que uno, nunca has entrenado. O sea, punto número uno, jamás has entrenado. ¿Qué es lo que le pasa a muchos empresarios? ¿No? O sea, entran y dicen, sí, voy a poner un negocio, pero nunca buscan un coaching antes de, para por lo menos entender a qué se van a enfrentar. Entonces tú te inscribes al triatlón, nunca has entrenado. Entonces ya te inscribiste, llegas, te lanzan, ahora arranca a correr y no sabes ni cuánto tenías que correr, ni que era 3 etapas, ni que, o sea, dices, ¿en qué momento me inscribí a esto? Y pasa porque no vas preparada, porque no sabes exactamente a qué estás haciendo, ¿no? Entonces digo, esa es como que la parte del ejemplo de esos retos que tú te enfrentas, mucho es por esa falta de coaching, ¿no, Pau? Claro. De verlo. ¿Tú cómo lo viviste, Pau? Bueno, tú ¿Cómo? tenías el coaching, que sí, Yo sabía. tenía el coaching, ¿no? O sea, yo creo que al final, como dice mamá, yo pude emprender mucho porque yo tenía una idea que en ese momento, o sea, era muy atractiva, era muy apasionante. Yo hice las prácticas profesionales en presidencia cuando estaba en el ITAM y me dedicaba a hacer un boletín que leía el presidente. Y justo en ese momento, como que a mí me cayó el 20 de decir, oye, yo creo que este servicio que yo le estoy dando al presidente de la República lo debería de tener todo el mundo, ¿no? Porque debería ser mucho más accesible informarse. Y al mismo tiempo tuve otras experiencias en Naciones Unidas donde llegué y lo que hablaban muchísimo es el tema de los blogs. Y en ese momento yo solo conocía el blog por las fashion bloggers, por las que subían su outfit y así decía, ¿cómo? O sea, también puedo hacer un blog de temas culturales, ¿no? Se me hizo súper apasionante, ¿no? Y dije, oye, ¿qué pasa si unimos ambas ideas y hacemos algo así? Y a la primera persona que se lo comenté en ese momento, pues fue a mi mamá, ¿no? Le dije, oye, ma, se me está ocurriendo esta idea, ¿qué opinas? Podría hacer esto. Y mamá en ese momento no teníamos idea de cómo iba a ganar dinero, de cómo lo iba a sostener, de cómo lo iba a ejecutar, ¿no? Y mi mamá me decía, vamos, hazlo, tienes la idea, es buenísima la idea, se va a poder. Mi mamá decía mucho, es el futuro, es el futuro, es el futuro. Y me acuerdo que fuimos hasta, en su momento mi mamá me apoyó para ir como con ciertas, que eran como consultoras de comunicación, Agencias de publicidad. agencias de publicidad, Ajá. contarles la idea, me daban su feedback, como que fue un poco una estira y afloja. Terminé con una agencia que llevaba gente que hacía comedia en redes sociales, le dije, pues igual ellos me pueden ayudar, como que empezó esa idea a gestarse. Y cuando salí de la carrera me da muchísimo miedo, o sea, muchísimo miedo decir, oye, y esto me voy a dedicar, ¿no? O sea, mis amigos ya se están contratando, están ganando, ya sabes, ¿no? Pues cierta cantidad y están teniendo por cierta seguridad. Y ella me decía, no, o sea, no te contrates tú, aviéntate a tu idea, hazla full time. Y yo, pero ¿qué voy a ganar? Tenía un fondo de Friends and Family que se iba todo al equipo, porque obviamente yo no sabía diseñar, yo no sabía grabarme, entonces contraté un equipo que me ayudara, porque además siempre fue su visión, y un equipo que hasta la fecha hoy por hoy me sigue acompañando, ¿no? Entonces, como que en ese caminar yo siempre estuve como muy acompañada con sus retos, ¿no? Porque claro que ya ahorita, ya esta vez que ya salí totalmente del mercado laboral y dije, voy a dedicar full a mis proyectos, fue con mucha más seguridad, mucho más temple, mucha más como visión, pero la primera vez, claro que me enfrenté a ese miedo de la incertidumbre, de decir, ¿qué va a ser de mí? ¿No? Ya después tuve muchas lecciones hacia arriba, ¿no? Porque me ayudó muchísimo a que esa experiencia que yo tomé en un campo hasta cierto punto desconocido me llevó a puestos súper clave en empresas pues muy, muy cotizadas, ¿no? Porque... Y aquí uno de los puntos importantes es que en el momento en el que tú tuviste esa idea, o sea, digo, se buscó ayuda, se buscó asesoría, o sea, se hizo un plan de negocios, se estuvo viendo cuánto dinero se iba a necesitar, qué proyecto es lo que íbamos a hacer, o sea, ella tuvo todo ese acompañamiento y aún así presentó retos y desde todo, desde querérsela a ella, desde qué tenía que hacer, desde qué es lo que pasaba, o sea, todos esos retos todavía los presentó. Entonces, imagínense cuando tienes menos asesoría, cuando realmente lo haces y a lo mejor la idea es muy buena, la idea realmente es muy buena, pero como no tienes todo ese acompañamiento, pues muchas fracasan desafortunadamente Claro. en el camino, Y a ¿no? mí en este caminar me ha hecho pensar cómo tú lo hiciste, ¿no? Porque como que mi historia, justo esta parte, yo la pasé un poco más volando, ¿no? O sea, pero Ujú. tú, ¿cómo fue que emprendiste? Bueno, es que mira, aquí es lo que yo sé, cuando me han preguntado eso siempre les digo, a ver, en primer lugar, o sea,
en mi época, ahora sí que hace 25 años, esto no era tan cool lo de emprender. La verdad es que no era algo así que la gente dijera, hijos, yo quiero hacer esto, quiero poner un negocio por mi cuenta. No era exactamente la manera que estaba. O sea, realmente lo mío fue una consecuencia o producto de las circunstancias. O sea, en ese momento yo estaba trabajando como gerente de planta de una empresa que ya había incursionado en el sector automotriz, pero estaba yo embarazada de mi tercera hija. De hecho, realmente Anabel cumple 25 años este año y la empresa también cumple 25 años este año. Y esa es realmente la historia, ¿no? O sea, yo estaba embarazada, la empresa pierde el contrato que tenía, el dueño era un americano y en ese momento el dueño decide pues que se va a regresar a Estados Unidos, ¿no? Se le presenta otra oferta, va a regresar y en su momento me propuso que yo me siguiera quedando con la empresa y me daba un porcentaje. Pero ya había muchas cosas que no me habían gustado, la verdad es que yo no sentía que el trabajo estaba siendo parejo, me sentía yo sola, o sea, dije, si de todas maneras lo estoy haciendo sola, pues lo hago sola. Y realmente lo que hice fue que le pedí a esta persona como liquidación que me dejara pues las máquinas de coser y la mesa de corte, que era lo que originalmente teníamos, y estaba yo embarazada, pero aparte les hablo que estaba yo embarazada de 7 meses. ¿What? O sea, nadie más me iba a contratar, o sea, de 7 meses de embarazo. Oye, en una época, público querido, aunque ustedes no lo quieran creer, en el que tú llegabas y aplicabas en una empresa y te mandaban a hacer una prueba de embarazo. Bien me Por ejemplo, eso, sí. eso les conté y me decían, pero ¿cómo? Eso es ilegal ahorita. Pero en la época en la que yo trabajaba, si tú llegabas a solicitar un trabajo como mujer, digo, te podían preguntar cuáles eran tus planes, tu situación familiar, si Y te estaba. pasaban al baño con la Antes prueba. de contratarte, te pasaban a hacer tu prueba de embarazo para estar seguros de que no estabas embarazada. Entonces, realmente, el que yo pudiera conseguir un empleo en esas circunstancias era nulo. Y fue como decidí hacerlo, ¿no? Y ahí, obviamente. Pues, Pero aquí pausa, ¿no? O sea, Ajá. yo no sabía que tenía 7 meses de embarazo. Y las ganas, o sea, ¿cómo? Porque yo recuerdo cuando tuvieras 7 meses de embarazo de Mariano, que justo empieza la incapacidad como a los 8 meses, ¿no? Ajá. Que ya estás cansada. O sea, tú tuviste que sacar la furia dentro de ti para empezar una empresa desde cero en ese momento, man. Fíjate que digo, sí, o sea, fue una situación, pues yo creo que la fuerza ya la traía, pero sí recuerdo, por ejemplo, que de los últimos trabajos que tuvo la empresa antes de que cerrara, estuvimos haciendo la maquila de las fundas de asiento para el bochito, para el Volkswagen, que ya descontinuaron del chiquito, el bochito. Ya la empresa que hacía las fundas de asiento, pues ya tenía otros proyectos, ya no le interesaba, el volumen era muy poco, se hacían 60 coches por día, los últimos bochitos que se hicieron, y nos dieron a nosotros esa maquila, ¿no? Y pues sí, yo estaba pues totalmente embarazada y con la línea de costura y con las fundas y viendo lo de la entrega de los materiales y todo. La verdad es que no me sentía cansada, yo creo que estaba muy energizada precisamente por toda la situación que se estaba dando, ¿no? Entonces, bueno, decido eso, tenía yo pues un poco de dinero que había yo ahorrado, y bueno, hago mis cuentas y yo digo, sobrevivo 6 meses, lo voy a hacer, busco una pequeña bodega y digo, voy a empezar, ¿no? Y de hecho, o sea, así pasó porque Anabel nació el 5 de junio y el aniversario oficial de la empresa es el 27 de julio. O sea, realmente hubo un mes de diferencia en el que empezamos y la transición se llevó a cabo precisamente porque yo tenía muy buena relación con los clientes y el cliente que le estábamos vendiendo en ese momento, lo de las cabeceras, la piel para la cabecera del NB, pues ahora sí que me dijo, pues si tú me la vas a seguir vendiendo caro, pues adelante. Y me llevé al cliente, me llevé la mesa de corte, me llevé las máquinas de coser y me llevé a las 5 empleadas que quedaban. Claro. Y que claro, o sea, obviamente no había dinero para liquidarlas en la otra empresa y se fueron conmigo y yo les dije, yo me hago responsable pues de ese pasivo laboral y así empecé con ese equipo hace tanto tiempo, pero no había todo este rollo de lo que hay ahorita, ¿no? Que ahorita hay incluso. Y no, espérame, mamá, porque me pongo a pensar, ¿no? O sea, cuando dices tú, yo me hago cargo y todo esto, ¿no? Del pasivo laboral, tú decías, oye, me embarazo, ¿no? Y regresaste a trabajar Sí. o no te dio como miedo, ¿no? O sea, como que. No, la ¿Cómo verdad es que, fue? bueno, o sea, obviamente ya estaba Esper con nosotros. Esper es una señora que bueno, Que nos estuvo cuidó, con nosotros nuestra hasta cuidadora. que mis hijos se fueron de casa, imagínense, la verdad, alguien de confianza. Y bueno, se quedaba la bebé, en este caso Anabel, y ya yo me iba y pues a volver a arrancar todo esto. La verdad es que siempre me gustó mucho la parte productiva, tú lo Sí. sabes, todo lo que es producción, y eso sí lo tenía
tenía que ver yo directamente y otras cosas ya las podía llevar de larga distancia. Pero sí, esa transición fue de un mes y así empecé y realmente por eso puse la empresa. O sea, no hubo un glamour, no hubo una idea, porque hay gente que me pregunta, pero ¿cómo se te ocurrió? Bueno, no se me ocurrió. La idea original incluso mudó, pero bueno, esa es historia de otro capítulo que ya les contaremos, pero originalmente el por qué lo hice, pues lo hice por las circunstancias. ¿Y cómo fue? Porque tienes este cliente, ¿no? Que se quedó de la primera empresa, ¿no? O sea, yo algo que me pregunto mucho ahorita, yo tengo mis clientes en Circle Labs que son grandes y que me ayudan a seguir manteniendo el equipo, creciendo. Y ahorita me estoy enfrentando a esa parte de buscar nuevos clientes, ¿no? O sea, como que ya tengo la idea, ya tengo el producto, ya sé que hay una necesidad tal cual. ¿Cómo empezaste tú a buscar como el cliente 2, el cliente 3, el cliente hasta armar la cartera de hoy que tienes de clientes? Pues es hacer la lista famosa de toda la gente que conoces. La verdad es que así fue, toda la gente, todos los contactos que yo tenía y pues volver a contactarlos y decirles y hablarles literal uno por uno y hola, ¿cómo estás? Soy esto, estoy haciendo esto, ahora me voy a dedicar a esto, se te ofrece cualquier cosa, aquí estoy a tus órdenes y así. Fue como que actualizar tu directorio, ¿no? Y eso fíjate que es algo que ahora ya se usa mucho Por redes, con ¿no? la gente en los seguros. Por Ah, ejemplo, cuando alguien te invitan a vender seguros, lo primero que te dicen es haz la lista de toda la gente que conoces y háblale a todos para tratar de venderles un seguro. claro. Así empiezan. Pues haz de cuenta que es exactamente lo mismo, pero de otra De otra manera, manera, que ¿no? yo diría que hoy por hoy es, pues, justo el tema de las redes sociales. O sea, yo lo veo muchísimo con, güey, exponte ahí, ¿no? O sea, exponte un poco, habla de lo que estás haciendo, cuéntalo, grábate, ¿no? O sea, yo creo que esa parte también te da acceso, porque al final quien te sigue en redes sociales, pues, son tus amigos, tu familia, es ese directorio, ¿no? Que igual no es de uno por uno, sino que es una forma one to many, ¿no? Más escalable la que puedes llegar, pero tienes que exponerte, ¿no? Que muchas veces es ese nervio, esa pena, Sí, ¿no? quitarte esa pena, o sea, tienes que quitarte esa pena y digo, a mí me sirvió mucho la parte como de lo que platicamos del mindset, o sea, decir, no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por la empresa y la empresa es otra persona, no soy yo, entonces como que por la empresa lo estoy haciendo y se me hizo más fácil hacerlo así, Claro. porque sí, la verdad es que sí te enfrentas a la pena, sí te da pena de pues llegar y ofrecer y el que te digan que no y después es algo de lo que siempre digo, ya son frases que las repito mucho, digo, pues el no ya lo tienes. O sea, de ahí en fuera, cualquier cosa que suceda es ganancia, pero el no ya lo tienes, o sea, es la primera opción. Entonces, pues no le tengas Sí, miedo, no pensar puede que te pasar nada. contrataron a ti para traer clientes, ¿sabes? Y el mindset cambia totalmente. Decir, bueno, Claro. alguien más me A contrató, mí no me soy yo. contrató Innova en ese Ah, momento para que yo me encargara de traer clientes. Y con eso automáticamente te quitas la pena porque incluso tu mindset es, no estoy trayendo clientes para mí, estoy trayendo clientes para la empresa. Y entonces como que claro. te coges más fuerza y todo porque sí, Sí, o sea, sí, 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 sí. sí tienes que superar esa pena, Apenas ¿no? estaba yo organizado todo lo del organigrama de Circle Labs y me puse un puesto. Dije, a ver, ¿cuál es mi puesto más allá de founder, no? Founder, ¿qué dice, no? A Sí, decir, entonces dije, no, pues ahorita lo que yo me dedico en Circle Labs es traer la estrategia y llevarla a cabo. Entonces, a exacto. partir de este año yo era el Chief Strategy Officer, ¿no? O sea, ese es mi puesto, ese es mi... Entonces, tengo un rol, ¿sabes? Tengo un rol, tengo métricas, tengo manera en la que yo me tengo que optimizar a mí misma como recurso dentro de la Pero empresa. eso, por ejemplo, que está diciendo Pau, eso es parte del mindset del coaching del empresario. O sea, cuando tú ya tienes otra asesoría y otra mentoría, tú ya sabes que tienes que rendirle cuentas a alguien, que debes de Ujú, ocupar un puesto, que ese puesto tiene claro. que tener ciertas funciones, que debes de medirte, debes de decir qué es lo que estoy logrando y qué es lo que no estoy logrando. Y lo que pasa con lo que me pasó a mí, por ejemplo, y lo que le pasa a otras personas que lo arrancan sin a lo mejor tener todo ese conocimiento, es que lo arrancas y de entrada ni puesto tienes, ¿no? Entonces te conviertes en el todólogo, que es Claro. mucho de los problemas que enfrentan las MIPIMES y son una de las causas de por qué no pueden continuar, porque el fundador se convierte en el todólogo, él hace todo, él sabe hacer todo y eso es un problema, Que a ¿no? veces se Que bueno. celebra, pero que no sería tan celebrado, porque realmente si tú fuiste, que eso, a ver, yo a veces hablo como, mucho viene del coaching de mi mamá que me dio, ¿no? Mi mamá siempre me dice, no, si tú eres la de la idea, no puedes estar en la idea y la ejecución, porque se vuelve muy complicado el que tú puedas seguir creando creativamente como esa idea, ¿no? Entonces de ahí viene Claro. mucho, más aparte de todo lo que aprendí en las otras empresas, la importancia de estructurarte, ¿no? Dentro de una empresa y decirle, y yo me presenté con mi mismo equipo y les dije, este es mi rol, estas son mis funciones, estas son mis métricas a
alcanzar, aquí están mis evaluaciones y estas son las juntas y las juntas que yo dirijo dentro del equipo, ¿no? Exactamente. Y se vuelve mucho más fácil así dar resultado, porque yo me puedo comparar con esa Pau que emprendió hace 5 años, que en verdad, o sea, yo estaba hasta cierto punto como con todo este equipo y decía, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer hoy, no? Y decir, no, o sea, tú tienes que tener claro cuál es tu métrica. ¿Cuál es esa? Si tu métrica es conseguir nuevos clientes, tu plan de negocio tiene que ir a optimizar esa métrica, decir, ok, tengo que lograr tantos clientes, ¿no? Mi métrica actual, bueno, en Circle Labs es tener esta idea consolidada, ¿no? O sea, consolidada, cómo se ve, cómo es el producto, crear ese ¿Cuál producto. es tu rol? O sea, porque la idea ya la tienes. La idea de negocio ya la tienes cuando tú decides emprender o cuando vas a poner un puesto, o sea, un negocio de lo que quieras, ¿no? O sea, vas a poner un restaurante que dé desayunos. Tú ya sabes qué va a ser el negocio. El negocio va a vender desayunos, el negocio va a vender videos, el negocio va a imprimir etiquetas, lo que vaya a ser el negocio, ¿no? Claro. Que es una empresa. Acuérdense que estamos cambiando el mindset. Sí, no, Entonces, es tú una empresa. sabes qué es lo que va a ser el negocio. ¿Cuál es el otro punto clave? Es tú qué vas a hacer. O sea, tú tienes que tener un rol muy definido para que tú sepas cuál es tu rol dentro de la empresa. Y cuando tú entiendes y sabes cuál es tu rol dentro de la empresa, es como dice Pau, te vas a poner métricas, te vas a hacer una descripción de puesto, vas a saber qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. O sea, eso es básico para la primera idea. No, y para qué eres bueno, ¿no? Porque mucho de esta parte vino a que me senté justo con mi mamá, con mis mentores y todo, y les dije, a ver, esta idea que tengo es buenísima, es lo que viene, tal, pero no, mi rol no es tanto venderla, o sea, no tengo hoy por hoy no tengo como pues esta estructura de venta, que es una estructura, que es una forma de llevar los clientes y decir, pues, y su respuesta fue, consigue a alguien, o sea, busca a alguien, asóciate con alguien que sí lo haga. Entonces también es esta parte de decir, ¿para qué eres bueno? Y para qué no eres bueno, y que ese rol sea lo que realmente tú lo tengas dentro de la empresa, ¿no? Y se vale a veces ser el dueño de la empresa y no ser el CEO, ¿no? O sea, como que tú también puedes tener otros roles. Claro, pero eso también se requiere mucha humildad y requieres ya cierto tiempo de madurez para entender que aunque fue tu idea y tú ejecutas esa parte creativa, casi tienes que tener un jefe, porque si no tienes un jefe, te pierdes en el abismo de todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, yo creo que básicamente sobre lo que estamos hablando en este capítulo, efectivamente, ese es uno de los puntos muy importantes, el entender qué es lo que hace la empresa y qué haces tú dentro de la empresa. Claro. Eso es como que lo primero, ¿no? Y ya eso te ayuda a estructurar muchas cosas. Claro. Eso es el primero. El segundo punto importante que yo siempre les digo es hacer números. Hacer números, hacer cuentas. ¿Ya hiciste cuentas? ¿Ya hiciste cuentas? ¿Ya sabes cuánto vale? ¿Ya hiciste? Le encanta, se los juro, mi mamá, yo sé, esto es muy personal, pero se los voy a contar. Mi mamá hacía una especie de juego con los tres, que se van a reír, porque también en mi familia se hablaba mucho de dinero. O sea, yo ahorita, si me siguen en Vivir Bonito, hablo mucho de finanzas familiares. Yo crecí con un tema de finanzas familiares muy fuerte. O sea, yo nunca creí que el de finanzas familiares le pertenecía a una persona en la familia, sino que realmente eran familiares. O sea, yo crecí con el tema del dinero en la mesa, ¿no? Y mi mamá hacía una especie de juego, o no sé si llamarlo juego, yo lo recuerdo así de que, a ver, ¿cuánto crees que gastan al mes? O sea, oye, tal amiga, perfecto, a ver, ¿cuánto crees que asciende su ingreso mensual y cuánto crees que asciende su egreso mensual? Y yo hacía las cuentas, no, pues si pagan tanto de servicio, tanto de renta, entonces entre mi hermano y yo, siempre mi hermano mucho más atinado, ¿no? Porque siempre a veces yo lanzaba un número y era esa risa que acaba de decir mi mamá, esa misma risa se aventaban mi hermano y a mal son, ¿no? Que decía, no, pues tanto. ¿Cómo crees, Paulina? ¿Cómo crees? Haz cuentas. Entonces, como que esta parte de hacer cuentas, de hacer números, es una habilidad. O sea, es una habilidad que tú puedas sacar un presupuesto que se ajuste a lo que realmente ganas para generar utilidad dentro de una empresa. Es una habilidad. Igual los primeros clientes no te salen porque es una habilidad que tienes que ir gestando y generando. Entonces, yo algo que le voy a hacer a Mariano sin duda es que saque cuentas, porque para algo le va a servir, para que el día de mañana no diga, me queden ceros. No, pues no supo hacer cuentas del momento. No, pero sí es cierto. Y fíjate que lo que comentas, Pau, de hecho yo en las sesiones de mentoría que tengo, si algo me he dado cuenta, lo primero que les pido a las personas, a los chavos que estoy haciendo es, a ver, sácame tu presupuesto, ¿cuánto necesitas para vivir? Bueno, hoy por hoy no he encontrado a alguien que me dé un presupuesto de cuánto necesita para vivir. Y te lo juro, he encontrado casos tan así que me puso un chavo,
tengo 1,000 pesos al mes para comer. Yo dije, me encantaría, o sea, hacerlo como laboratorio. Te voy a dar 1,000 pesos y te voy a mandar No, juegos del hambre. a Querétaro, O sea, a que vivas un mes y vas a comer con 1,000 pesos. O sea, pero no desconocen, o sea, desconocen esa parte. Y yo creo que eso es algo que es una herramienta que tienes que adquirir y que tienes que saber. Y lo que yo siempre les digo a mis hijos es, si los números dan, vamos. Oye, mamá, es que tengo esta idea, ¿cómo ves? Y bla, bla, bla. Y me la cuentan y sí, suena fantástica. Haz números. Haz números. Si los números dan y hacen sentido, entonces ya podemos pasar al siguiente punto. Y yo creo que es uno de los errores que se cometen mucho. Claro. Se van por el entusiasmo, no hacen los números y luego viene pues todo un desplome, Claro. ¿no? Y en mi familia, se los juro, nadie te perdona un desplome así, ¿no? O sea, se los juro, porque yo soy como con la reina de las ideas, también he tenido ideas que no dan los números, se los juro, no dan los números. Y no me bajan de fundación, ¿no? O sea, paso de ser una empresa a ser una fundación. Y verdad, no me bajan de, claro, tu fundación, hasta que ya hay que darle donativos, fundación. dar donativos, si no hacen los números y el costeo, tiene que vivir con donativos. Pero... Exacto, es un poco la metodología, que aquí se pueden quedar con algo que he aprendido a lo largo de los años con justo mi mamá, que lleva 25 años de empresaria. Me gusta que desarrollar ideas es mucho pensar, a ver, ¿cuánto tú necesitas para vivir o cuánto sería tu aspiración ganar? Que aquí hay 2 puntos, ¿no? Ya sea que tú saques los números bien y digas, pues yo necesito para vivir tanto porque, no sé, tengo 2 hijos, tengo tal, pongas, o al revés digas, oye, si yo hoy me contratara, ¿cuánto valgo en el mercado laboral? Que también ese es un referente muy bueno. No hay industrias que pagan muy bien, ¿no? Hay cierto conocimiento específico, que si ya escucharon este libro de Naval Ravikant, habla mucho de la importancia del conocimiento específico, ¿no? Y hay cierto conocimiento específico que está muy bien valuado a nivel mercado laboral. Entonces decir, oye, si yo me contratara, ¿cuánto ganaría? Y ese salario, decir, ok, no, esto es lo que tengo que ganar, más aparte de la empresa tiene que generar esto, ¿no? ¿Cuánto yo puedo dar a un servicio? O sea, ¿cómo es esa metodología, Ma, que tú me has enseñado? Que siempre es como que yo voy así, como por partes, ¿ok? Esto es lo que yo espero ganar, esto es lo que la empresa me puede dar con un cliente, cuántos clientes necesito, y empiezas a sacar como esta lógica, ¿no? Un poco. Claro, es prácticamente la parte de hacer el costeo, ¿no? Y eso es una historia que es real de una compañera de universidad de mi hijo Rodrigo, que se acababa de graduar en la parte de marketing, y le pedí un trabajo. Ahorita no recuerdo exactamente qué era, pero que si me podía, no sé, diseñar algo, hacer algo, ¿no? Total que llega, me lo da y me dice 200 pesos. Pero por un decirles ahorita, ¿no? Yo dije, no hizo cuentas. No sé, te dije, a ver, no, ven y te me sientas acá. A ver, ¿por qué me estás cobrando eso? No, pues es que es lo que yo creo. No, no crees. A ver, te voy a enseñar cómo se hace el número. Y el número se hace es, si hoy te contrataran, ¿cuánto ganarías? ¿Cuántas horas invertiste en este proyecto? ¿Cuánto vale tu hora? Y eso, más tu gasolina, más el gasto que tienes que hacer es lo que me vas a cobrar. Y eso pasa mucho, sobre todo con los jóvenes que acaban de salir de la universidad, que quieren empezar a poner un negocio, no saben todavía cómo se deben de evaluar dentro de ese mercado. Y yo creo que eso es, cuando es tu idea y tú vas a fundar la empresa, tú tienes que saber cuánto es lo que tú vales en un mercado laboral. Y de ahí, cuánto vale tu hora, cuánto vale la hora de la gente, cómo va a ser el costo. Y ese es un gran referente como para poderlo poner. Entonces, claro, sí, efectivamente, hacer números es otra parte muy importante para que tu idea vaya a funcionar. Sí. Y aquí ya para ir resumiendo un poco el tema del capítulo, el mindset empresarial, claro que se ve como de créetela, no digas que lo estás intentando, di que lo estás haciendo, pero también se ve con estas herramientas muy prácticas, ok, ten bien tus costos, ten un equipo, busca clientes, que serían como los 3 puntos importantes que tocamos el día de hoy, ¿no más? Exactamente, sí. Si les pudiéramos resumir esa parte es, primero, la importancia que tiene tu idea dentro del contexto económico de nuestro país. Claro. O sea, no es solamente un emprendimiento, eso ni siquiera existe catalogado económicamente en el Producto Interno Bruto de nuestro país, es una empresa, aunque tenga un solo trabajador, por lo tanto, eres un empresario y te tienes que asumir como un empresario. Y como un empresario que eres, tienes que tener muy claro cuál es la función de la empresa y cuál es tu función dentro de la empresa. Esos 2 roles no son iguales. O sea, si la empresa vende pasteles, tú no vendes pasteles. No, tú tienes un rol dentro de esa empresa que tienes que tener muy claro. Eso es el primer punto, tener muy clara esa mentalidad. El segundo punto, como dijo Pau, es el equipo. O sea, obviamente
todos necesitamos un equipo, y cuando equipo me refiero equipo dentro de tu círculo familiar o equipo Claro. dentro de gente expertise que quieras traer, que quieras llamar, Mentores. que quieras invitar a ese proyecto. Eso es bien importante porque así es como tú vas construyendo todo ese backup que necesitas para ir creciendo en un futuro. Y el tercero, lo pongo en tercero porque yo siempre pienso que la idea es más importante que el dinero. Y eso ya lo tocaremos en otro episodio que vamos a tener cuando hablemos efectivamente del dinero. Pero bueno, como tercer punto, haz números. Tienes que hacer cuentas, tienes que hacer números, tienes que entender claramente cuánto es lo que vas a necesitar para que no te quedes en el camino y para que realmente puedas tener este trayectorio. Claro. Estos serían los tres, exactamente los 3 puntos. Digo, hay otros, pero bueno, si quieres saber más, nos vas a tener que seguir. Sí, que vamos a irlos como descifrando a lo largo de este camino, y para terminar también entender que el ser un empresario es una identidad que se construye todos los días, ¿no? O sea, es una identidad viva, ¿no? Naces y dices, ok, voy a ser empresario, y a veces tienes días buenos, a veces tienes días malos, pero el que tú te asumas en esa identidad y decir, ok, es parte de este camino, ¿no? Y si tú me estás escuchando, igual eres como yo, un empresario en formación, ¿no? Que aspira que su idea, su empresa, logre llegar a estos 25 años que tienes tú, y con todas esas habilidades que has desarrollado a lo largo de la vida, ¿no? Que se vuelven muy invaluables para lo que estás haciendo. Entonces, los invito también a identificar en dónde están parados ahorita, ¿no? Si estás en ese mindset que yo tenía hace unos meses de creer que lo sigues intentando, no, lo estás haciendo. Eres un empresario desde el empleado número 0, que el empleado número 0 eres tú, ¿no? Entonces ya eres un empresario, ¿no? Entonces velo así, asúmete con ese rol, haz números, ten un equipo, y valora tu idea, porque las ideas, y eso es algo que sí se pueden ir con algo de mi mamá, es esa parte, apoya tus ideas, porque la idea es la más difícil de obtener. Entonces, esa idea, apréciala, dale las gracias por estar aquí. Si tienen que leer un libro, es el de la magia, el de Elizabeth Gilbert, del poder de las ideas. Creo que es básico para darle ese valor a las ideas. Y bueno, ya por fin, ya pasó volando el tiempo. Sí, ya se nos pasó volando. O sea, sí, hacemos honor al título de nuestro podcast. Claro. Ya se nos pasó volando. Y para concluir, les voy a dar ahora la cápsula de sabiduría que tiene que ver con este episodio. Y bueno, estaba yo muy dudosa entre cuáles ponía, pero ya decidí. Lo que deben de recordar es que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces, así lo tienen que ver. Esta es una carrera de resistencia, toma tiempo, se construye día con día, y lo más importante, ¿con qué empieza cualquier carrera? Con el primer paso. Eso es lo que deben de mantener en mente. Ay, me encanta, me quedo con eso, y les agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Les dejamos toda la información de lo que hablamos también en la descripción del video, y los invitamos a seguirnos, ya sea en Instagram como sepasavolando.podcast o en TikTok como sepasavolando, y también nos encuentran en nuestras cuentas personales como Pau Martínez-emprende y Ana Carolina-emprendiendo. Exactamente, nos vemos en el próximo episodio. Si tienen alguna duda, si quieren que hablemos de algún tema en específico, no duden en contactarnos, recomiéndenos con todas sus amigas, con sus amigos, con las personas que están emprendiendo. Y bueno, aquí nos vemos, y para la próxima, Pau. Y hasta la próxima. Gracias. Bye.